de todos los bienes, todos los activos, pero no, querían seguir complicando, dilatando el tema. O sea que me parece, me llama muchísimo la atención. Es más, las cosas no son tan claras como pretenden señalarlo. La congresista letona solamente ha leído una partecita de un informe emitido por el Ministerio de Economía de ese entonces. Pero si ustedes agarran ese informe, todo es una maravilla en el decreto de urgencia 003, ¿eh? De acuerdo a ese informe, todo es una maravilla. Y eso es de noviembre. 13 de noviembre. Todo era una maravilla. O sea, ya habían las denuncias, ya había todo, ¿eh? Entonces, o sea, no vengamos el día de hoy a decir si nosotros ya sabíamos hace tiempo de que esto estaba mal y cómo no lo arreglamos. Y por último, es un error involuntario, me imagino, decir que ahora sí las consorciadas porque ya se saben todas las cosas o porque han salido de las denuncias. No, esa no fue la razón. Y los remito a la sesión de la Comisión de Constitución. ¿Saben cuál fue la razón? La simple lógica. Oigan, esos señores que no sabemos si son culpables o no, están recibiendo una utilidad ilegal. Están recibiendo un efecto de un delito. Quizás no lo han hecho ellos, pero ese dinero es un dinero mal habido. Y eso no se tenía que probar en ese momento, no. A partir de eso es que nosotros decíamos, aquí falta algo, falta alguien, las consorciadas. Que después ya se haya generado situaciones más complicadas para ellos, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero no confundamos a la población. Nosotros reclamamos la inclusión de las consorciadas porque estaban llevándose dinero mal habido. Así como también reclamamos la posición en la que se encontraban desprotegidos los proveedores y también la situación en la que quedan los trabajadores. Entonces, creo que hay unas inexactitudes que yo, la verdad, presidente, preferiría que se aclaren, ¿no? Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Gino Costa. Gracias, presidente. Yo no he querido abrir un debate sobre esto, ni señalar que mis colegas no han querido hacer nada en este tema. Lo que yo he dicho en primer lugar es que el esfuerzo del Ejecutivo por enfrentar una situación inédita a través del 003 no ha sido un fracaso. Que hay un año después cosas que modificar y enriquecer, no me cabe la menor duda. Y segundo, también he querido decir que no es una sorpresa que el Ejecutivo pida, faltando pocos días para que venza el 003, le pida al Congreso, ¿no es cierto?, que considere la discusión y la aprobación de un proyecto de ley que sustituya al 003. Y que eso no sorprende a nadie porque el Congreso ha estado conociendo este tema, especialmente mis colegas, con gran detenimiento y profundidad. Y por tanto venía a decir que el tema es tan complejo que no tenemos tiempo de abordarlo, me parece que no corresponde con la realidad. Y por eso me estoy refiriendo a algunos hechos y a algunas fechas. Y quiero repetirlo. Las observaciones del Ejecutivo al proyecto aprobado en el Congreso están desde el 18 de diciembre. O sea, está en manos del Congreso desde el 18 de diciembre. ¿Y cuándo terminó la legislatura? ¿Había terminado el 15 acaso de diciembre? Ha terminado el 12 de enero. Y seguimos teniendo una comisión permanente, además, que se puede reunir mañana y que nosotros esperamos que se pueda reunir mañana. Pero sí, yo encantado de dar una interrupción si va a ser sobre el tema, pero no para... Correcto. Congresista... Muchísimas gracias nuevamente, gracias por la paciencia, presidente. Presidente, al margen de que yo podría demostrar con toda la tranquilidad del mundo que mi despacho y seguramente muchos de los despachos de los congresistas de Fuerza Popular estamos trabajando en las observaciones del Ejecutivo, yo le preguntaría al congresista Costa cuáles han sido las modificaciones, los aportes que ha hecho para levantar las observaciones del Ejecutivo. Él está reclamando de que nosotros hemos tenido esto casi a puertas del cierre de la legislatura del Congreso. Entonces yo me imagino que si él está en viva voz reclamando ¿qué ha hecho el Congreso hasta este momento? Le hago recordar que es parte del Congreso él. Y que él entonces me enseñe por favor todos esos alcances que ha podido dar a la Comisión de Constitución, a la Comisión de Economía, a todas las comisiones que podían haber ayudado a levantar las sendas observaciones, porque no eran 2 o 3, las sendas observaciones del Ejecutivo. Nosotros lo seguimos trabajando. No es un tema fácil, no es un tema sencillo. Y de hecho, requerimos información al Ejecutivo para poder levantar las observaciones y no se nos han dado.
Entonces, quizás el congresista Acosta lo ha presentado y no ha pasado por la mirada de nosotros, y quizás él sí, durante todo este periodo de tiempo, ha tenido, y capaz si tiene un proyecto de ley listo, y entonces ya no tenemos que discutir el del Ejecutivo, porque ya ha logrado salvaguardar y levantar las sendas observaciones del Ejecutivo. Gracias. Congresista Gino Costa. Gracias, colega, por recordarme que sigo siendo congresista. Menos mal. Lo que estoy diciendo es que desde el 18 de diciembre las observaciones están en el Congreso. Y hemos, como Congreso, tenido casi 8 semanas, es decir, 2 meses, para abordar el tema. ¿Y qué ha ocurrido frente a las observaciones del Ejecutivo? ¿Ha insistido el Congreso en su proyecto inicial? No, no ha insistido. ¿Se ha allanado? No, tampoco se ha allanado. ¿Qué cosa ha hecho el Congreso entonces en este tema? No se me ocurre otro término que decir que se ha lavado las manos. Es decir, que el Ejecutivo se encargue de legislar sobre esta materia. Eso es lo que yo entiendo, porque si estaban tan convencidos de que el proyecto aprobado en noviembre era el adecuado, no tenían por qué pasarse casi 2 meses, ¿no es cierto?, tratando de entender las observaciones del Ejecutivo cuando perfectamente hubieran podido insistir con el proyecto original. Todo esto, presidente, no para pelearme acá con mis colegas, sino para decir que este es un tema del cual tenemos conocimiento en profundidad, especialmente ellos dos, y si hubiera buena voluntad y se entendiera que en efecto lo que ha dicho la ministra, este es un asunto de la máxima importancia para la economía del país, para la reconstrucción de las zonas afectadas por el Niño Costero, todas las representaciones políticas en este Congreso deberían hacer lo necesario para el día de mañana poder poner a consideración de la Comisión Permanente un proyecto que sea perfectamente aceptable por todas. La situación lo amerita y yo insisto en que podamos, ojalá, llegar a un proyecto consensuado por la urgencia y lo delicado y la envergadura, digamos, del asunto que tenemos entre manos, que como la ministra ha dicho, demanda dar un mensaje de certeza, ¿no es cierto?, de certidumbre a los actores económicos, no solo a las empresas afectadas, sino a todo el sistema financiero. Y eso depende de nosotros. En la medida en que podamos actuar juntos, será más fácil y será, digamos, ese mensaje, un mensaje más consistente y más potente que si lo hacemos dejando al Ejecutivo solo en este momento. Yo termino señalando mi opinión personal sobre el proyecto. Creo que hace un buen esfuerzo por compatibilizar 3 intereses que es necesario considerar en una situación como esta. El interés de resarcir al Estado y a la sociedad peruana por el daño causado por la corrupción. En segundo lugar, el interés de establecer la verdad y hacer justicia en relación con los corruptos. Y en tercer lugar, asegurar de que estos esfuerzos de reparación civil y de verdad y justicia no se hagan a costa de la recuperación económica y de la reconstrucción del país por Niño Costero. Esos 3 intereses están perfectamente balanceados en este proyecto de ley. El tema de la colaboración eficaz de las personas jurídicas no era un asunto que estaba presente, ¿no es cierto?, en nuestras discusiones hasta hace relativamente poco. Yo creo que ese es un aporte bien importante que trae este proyecto de ley, junto con los ajustes necesarios para que sea más fácil que se puedan vender los grandes proyectos que están en manos de estas empresas. Por esas razones, yo soy de la opinión de que es un buen proyecto y ojalá, presidentes, sea posible que encontremos el ánimo para crear los mecanismos que hagan posible que el día de mañana la Comisión Permanente se pueda reunir con un texto perfectamente consensuado. Creo que las observaciones que se han hecho de parte de todos los colegas, la mayoría de ellas son atendibles y ninguna me parece a mí, sin ser un experto en la materia, que, digamos, cuestiona en lo esencial la naturaleza del proyecto que nos trae el Poder Ejecutivo. Es perfectamente posible acceder y aceptar esas recomendaciones sin cuestionar
lo esencial de ese proyecto. Gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. Tiene el uso de la palabra el congresista Percy Alcalá. Gracias, presidente. Le voy a dar las introducciones a Úrsula Letona y a Héctor Becerril. Correcto. Congresista Letona. Gracias, presidente. Gracias, congresista Alcalá. Presidente, creo que es necesario precisar, y me da mucha pena y desconcierto que el congresista Gino Costa no sepa lo que dice el reglamento del Congreso. El reglamento es clarísimo. Nosotros no podríamos aprobar por insistencia el proyecto de ley que generó consenso en las bancadas, donde incluso él participó cuando era miembro del partido de gobierno, porque eso está prohibido. Nosotros no podemos aprobar una insistencia en comisión permanente. Y eso es un tema básico que debiera conocer mi colega. Yo, la verdad, ya son casi 2 años los que somos congresistas, ¿no? Entonces, lamento que no conozca el detalle, pero hay que ser claros, no hay que engañar a la población. La actitud del Congreso. Y mire usted quiénes estamos sentados aquí dándole quórum. O sea, nosotros en Fuerza Popular tenemos clarísimo que este tema es importantísimo. Y vamos a colaborar para que se apruebe una buena norma. Y estamos aquí para eso, para dar aportes, sugerencias. Pero tampoco vamos a permitir que, como se dice criollamente, se nos sople la pluma. Nosotros hemos hecho nuestro trabajo. Nuevamente, no es un congreso en base a partes, pues. Es un congreso que analiza y que debate. Y que en base al debate va a aprobar lo que consideren mejor los señores congresistas. Porque eso implica la separación de poderes. Nosotros somos respetuosos de esa separación de poderes y por lo tanto reclamamos respeto a la institucionalidad del Congreso. La norma que ha sido presentada el día jueves por el Poder Ejecutivo tiene serias deficiencias y el día de hoy las hemos manifestado respetuosamente y algunas de esas incluso han sido aceptadas por la señora ministra. Entonces, pretender entrar a un debate donde se nos responsabilice prácticamente al congresista Torres y a mí de que esto sea paralizado es no solamente injusto, sino falso, presidente. Porque no se conoce lo que dice el reglamento del Congreso y mucho menos se conoce el detalle de las condiciones técnicas. En 30 horas no se puede conocer. Si el Ejecutivo se demoró 24 días en observar nuestro proyecto, pues no nos pidan pues que en 12 días aprobemos un texto con una insistencia que no se puede por el reglamento del Congreso y en segundo lugar no nos pidan que en 30 horas seamos mesepartes. Por favor, hay que ser consecuentes. Congresista Becerril. Sí, termina el congresista Becerril por alusión. Yo lamento, presidente, señores ministros, que esta sesión se ha llevado en los términos que lo ha estipulado el colega Gino Costa. Yo entiendo, es oficialista y obviamente tiene que defender los proyectos de ley del Ejecutivo, eso es correcto. Pero traer a discusión, por ejemplo, y mentir abiertamente a la población en el tema que nosotros nos hemos lavado las manos y hemos dicho que no lo vamos a ver, ese es falso, presidente. Lo que hemos manifestado es que el tiempo es demasiado corto para aprobarlo en teoría.